estamos caminando, para mí eso es como caminar por las huellas que alguien ya dejó. Alguien ya hizo unas huellas en nuestra vida y nos dijo, hicieron unas huellitas por aquí. ¿Ya? Esas son unas huellitas. Ay, unos lindos gatitos. Entonces alguien hizo unas huellitas y nosotros estamos siguiendo esas huellitas. Y ese orden sistémico, ese orden familiar, ese orden de los ancestros es el resultado de lo que nosotros estamos viviendo ahora con las enfermedades. Estamos viviendo en la parte financiera y estamos viviendo en el amor. Porque hay mujeres que literalmente no están teniendo relaciones de parejas como desean. Porque primero tienen miedo de no parecerse a mamá y segundo tienen miedo de no conseguirse un hombre como mi papá, como mi abuelo, como mi bisabuelo. Entonces cuando esas cosas empiezan a suceder, nosotros dejamos de tener paz y tranquilidad en nuestra vida. Resulta que alteramos nuestra vida. Ahora, también sucede que alteramos el orden sistémico cuando dejamos de ser hijos, dejamos de ser padres para ocupar roles que no nos corresponden. Entonces yo siempre, por ejemplo, en consultoría les digo a mis consultantes, por favor, sepan qué roles tienen en su vida, porque nosotros somos diferentes roles como ser humano, como padre, como madre, como hijo, como ciudadano, como ejecutivo, como empresario. O sea, tenemos diferentes roles en la vida. Realmente el dolor y el sufrimiento de los seres humanos estado es cuando cogen esos roles y los invierten. Entonces es la mamá que en la casa no puede hablar porque le tiene miedo a los hijos que son preadolescentes, que son niños o que ya son adolescentes o que son mayores. Entonces cuando un padre le tiene miedo al hijo que no voy a hablar porque qué miedo y que mi hijo va a venir y va a gritar y va a decir que eso no es así, que eso no es asá, y empiezan a tener el control, entonces el orden sistémico de la familia se altera. Y cuando el orden sistémico se altera, básicamente lo que yo estoy haciendo es dejar de ocupar un lugar en ese universo que yo ocupo, entonces ya no soy la mamá, me vuelvo la proveedora, me vuelvo una persona útil en ciertos momentos y empieza la conveniencia. Entonces después usted se encuentra con que una persona tiene diabetes, tiene cáncer, tiene diferentes hipertensión, tiene una cantidad de enfermedades y es porque realmente está viviendo en situaciones que no le corresponden. Entonces el orden sistémico es muy importante que en las familias se empiece a dar. ¿Y qué es lo que tiene que vivir una persona dentro de su orden sistémico? Es, si yo soy la mamá, yo ocupo el rol de mamá, mi hija es mi hija, mi esposo es mi esposo, mi madre es mi madre, y yo no soy la mamá de mi madre, ni yo tampoco soy la hija de mi hija o de mi hijo. Entonces estamos viendo el sufrimiento de muchas mujeres, de muchos hombres que trabajan todo un día y que llegan a sus casas y sus hijos tienen el control, porque un día permitimos que el orden se alterara. Cuando nosotros empezamos a mirar que el orden se está alterando, cuando tenemos niños pequeños, nosotros tenemos que enseñarle a esos niños a ocupar el lugar que les corresponde dentro del orden sistémico de la familia. ¿Cuál es ese orden sistémico? Tú eres hijo, tú eres nieto, tú eres sobrino, ¿ya? Eso, esa alteración en el orden sistémico, cuando se altera, crea algo que se llama vacíos emocionales. Cuando se crean los vacíos emocionales, es muy fácil ver cómo los jóvenes no tienen una identidad y se creen grandes. Cuando se creen grandes, entonces es cuando tú ves que los chicos ya empiezan a fumar, empiezan a tomar, empiezan a hacer cosas ya de grandes, porque ellos no los han ubicado dentro de lo que debe ser su ubicación. ¿Qué sucede aquí? Cuando hay un vacío emocional, por ejemplo, vamos a hablar de un joven o una jovencita, vamos a hablar de un
que le faltó el amor de su padre, que su padre nunca estuvo, o que su padre estuvo pero lo trató mal, o nunca le prestó atención, nunca lo volteó a mirar, le faltó amor. ¿Okay? Entonces resulta que ese joven tiene ese vacío emocional de ese rechazo de ese padre y no se da cuenta que esto viene desde sus ancestros, porque las personas aprendieron el amor de cierta forma y aprendieron a darlo de cierta forma. Cuando yo hago uso de mi conciencia, me doy cuenta que esa fue la forma en que ellos hicieron las cosas, y no es de juzgar, no es de decir se equivocaron o no se equivocaron, es básicamente decir, lo hicieron con las herramientas que tenían, simplemente eso, lo hicieron lo mejor que podían y hasta ahí paré de contar. ¿Qué sucede con este joven? Este joven comienza a involucrarse con el alcohol porque tiene un vacío tan grande que necesita llenar ese vacío, esa rabia que tiene afecta al hígado y empieza a tener todas las situaciones. Entonces esa persona que le falta ese amor de ese padre empieza como a querer jugar al macho, al que puede, el que tiene muchas mujeres, o quiere jugar al hombre perfecto, a tener el hogar perfecto. ¿Qué? ¿Cómo? Ajá. Entonces, sumémosle que a este joven le faltó también la compañía y el amor de su mamá como él quiso recibirlo, ¿ya? Porque nosotros nos preacondicionan a recibir el amor de la forma en que nosotros creemos que nos tienen que dar el amor, porque eso nace desde la cartilla Coquito, Nacho Lee, Victoria y todo, que decían, mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá, o sea, y cuando el niño se da cuenta en el primer septenio de 0 a 7 que aprende a hacer esas planas, se da cuenta cómo es el amor, que al amiguito, a Pepito, la mamá lo lleva hasta la escuela, le lleva la lonchera, lo tiene bien bonito, le da un besito, todo. Entonces él relaciona la plana con el amor. Manito que no lo recibió de esa forma, dice mi mamá no me ama. Entonces ahí es donde nace la dislexia, displasia, todas las situaciones que hay a nivel de cognitivo cuando se va a aprender a leer y escribir. Eso es una faceta ya de educación. Entonces educamos a los niños enseñándoles cosas que no están viviendo. Yo no estoy de acuerdo en enseñarle a un niño mi mamá me ama cuando yo sé que mi mamá no me ama. ¿Cómo le va a enseñar eso? Hay otras, para mí el sistema, el PI debe tener otros sistemas para enseñar al niño para que acepte lo que le está pasando como una realidad totalmente normal y es de aprendizaje a lo que vino a este plan. Volvamos con el ejercicio del joven que no ha tenido el amor. Entonces resulta que llega y dice, mira que su mamá no lo ama como aman a su amiguito y empieza a crear ese vacío más grande. Va a tener un faltante. Entonces de los 0 a los 7 años está viviendo con la información que vienen de sus ancestros a través de sus padres, ¿ya? Y él ya es una generación y de su padre hacia adelante son transgeneracionales, o sea, ya es del árbol genealógico hacia arriba. Entonces, él es una nueva generación y está recibiendo información que debe cortarla o los padres o los abuelos o él en este caso. ¿Qué sucede? Entonces, ese joven crece y se da cuenta que no puede, que ama, sí se enamora y se enamora rápidamente porque está buscando amor. Se da cuenta que ama a las mujeres pero también las maltrata. Les hace cosas que no debería estar haciendo. ¿Por qué? Porque es que en el fondo quiere tener una mamá pero quiere vengarse de su mamá que no le dio el afecto que necesitaba recibir, pero la persona no comprende eso. El vacío emocional lo va a llevar a la droga y lo va a llevar al alcoholismo, pero realmente ese vacío emocional lo va a llevar básicamente a ser infiel. O sea, cuando nosotros hablamos de personas infieles, hablamos de personas con un vacío realmente, porque la verdad es que nadie desea ser infiel porque desee, no porque le pareció muy bonita la vecina o el vecino, nada, no, la verdad es que no queremos eso. ¿Qué sucede en esta situación? Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué sucedería si una persona, si ustedes se dan cuenta, un caso hipotético cancelado en esta realidad, que una persona tiene cáncer, ¿ya? Ustedes dicen, ay, mira que Julanita tiene cáncer, está en la clínica y todo. ¿Ustedes cómo
tratarían a esa persona? Por ejemplo, la persona dice, ay no me hable, no, estoy muy mal ahora. Ustedes, si saben que esa persona tiene cáncer, está muy avanzado su cáncer, ¿qué harían con esa persona? Le dirían, ay, usted tan grosero, ¿cómo la tratarían? Dígame cómo tratarían. Con amor y con consideración. Con consideración, con amor, ¿ustedes cómo la tratarían? Listo, entonces empezamos a tener un tratamiento especial y un cuidado especial para una persona que está enferma de cáncer, porque el cáncer es una enfermedad, ¿sí o no? Sí. ¿Qué sucede cuando nosotros nos encontramos con una mujer o con un hombre infiel? Lo atacamos, decimos, es mucho desgraciado, esa es mucha pone cacho, como así tan infiel, quien la veía, no sé qué, y empezamos a juzgar esa situación. Les voy a decir, en este caso tenemos dos situaciones, una persona con cáncer y una persona infiel. Ambos están enfermos. Y les voy a decir, las dos son enfermedades. Miren, yo quiero que veamos las cosas realmente como son. Tanto el que es infiel como el que tiene cáncer está enfermo, porque el que tiene cáncer no ha sanado el resentimiento, no ha sanado lo que le ha sucedido, y los vacíos emocionales que tenía lo llenó con rencor. En cambio, el que es infiel está llenando su vacío con amor. Entonces, ahora vamos a quitarnos las benditas, por favor, de los ojos. ¿Quién es, respetando a las personas con cáncer? ¿Quién es más culpable? ¿El que tiene cáncer y se lo llenó con resentimiento? ¿Quién es más de pronto más fuerte? ¿O a quién podríamos de pronto juzgar un poquito más sin llegar al juzgamiento? Porque ustedes saben que yo enseño a no juzgar ni no interpretar nada. Pero ¿qué sucede con el que tiene la infidelidad? Que la llena con amor. Y normalmente un infiel trata de que no lo pillen. Y trata de hacer feliz a sus parejas. Entonces, ¿qué sucede? Pero el que tiene cáncer no sanó su rencor. Y uno a veces dice, pero tan buena, esa persona tiene cáncer, pero mira, tan tierna. Usted no sabe cómo está por dentro. Cuánto resentimiento, cuánto resentir hay en esa persona, y resentir negativo. Entonces, cuando yo empiezo a analizar esto, yo me doy cuenta que hasta hoy hemos juzgado a los infieles como no deberían de ser. Una persona que le faltó afecto en su primer septenio, le faltó el amor de papá y le faltó el amor de mamá, necesariamente debe llenar un vacío. Y yo no estoy justificando las personas infieles, simplemente les estoy diciendo que miremos las cosas de otra forma y no como las hemos venido mirando. Porque una persona cuando es infiel simplemente tiene un vacío tan grande emocional que necesita llenarlo. Entonces, si le faltó mamá, lo más probable es que consiga mujeres mayores, mujeres que le representen el cuidado que le representa una mamá. Si tiene problemas con su mamá, va a conseguir una esposa que lo trate, que lo atienda, que lo apapache, que le haga todo lo de la mamá. Y va a querer conseguir mamás cuando ya ve, cuando empieza a ver su realidad y dice, esa no es mi madre. Cuando tiene esa claridad, pierde el interés. Pierde el interés y necesita ir a otro lugar desconocido para buscar una nueva madre. Y se lo va pasando en eso hasta que una persona hace un proceso de sanación. Los hombres que les gustan las chicas más jóvenes o las chicas, ya apartándonos de la parte financiera, ¿no? Las chicas que se enamoran de los hombres mayores. Si usted empieza a analizar sus vidas y sus ancestros, lo que está haciendo es que les está faltando afecto. Les faltó papá en su niñez, entonces se enamoran de hombres mayores. Y son, mejor dicho, lo mejor. En negociando con mis ancestros también podemos mirar cómo las personas, las mujeres y los hombres adquieren dos roles. Primero, las mujeres aprenden a ser niñas buenas. Las niñas buenas son aquellas niñas que lo entregan todo y siempre quieren ganarse el afecto de sus padres y especialmente el de la mamá. Las mujeres quieren seguir siendo unas niñas buenas, pequeñas buenas,
Entonces son esas mujeres adultas que le ayudan a toda la familia, que hacen lo que tienen que hacer y literalmente, así se casen o no se casen, terminan cuidando a su mamá hasta los últimos momentos. ¿Por qué? Porque son niñas buenas. Y siempre van a hacer cosas para ser niñas buenas, pero el detalle es que no dan sin esperar recibir nada a cambio. Porque esas personas que dan tanto y que uno dice tan bueno, tan buena que es esta persona, lo que está diciendo es, mira, yo tengo tanto para darte, pero tú, ¿qué tienes para darme a mí? Inconscientemente viven una negociación, empiezan a criticar, son rencillosas y empiezan a vivir desde esta dualidad. ¿Ok? ¿El rol del hombre? ¿Y el niño? En el hombre son buenos proveedores, pero la verdad es que no se quedan en ningún lugar. Siempre tienen una mujer que es el centro y difícilmente se van a ir de allí. ¿Por qué? Porque ellos nunca van a dejar su hogar, porque ese hogar les representa el hogar que no han tenido, entonces no se la juegan. Pueden tener hijos por fuera de su hogar, pueden tener lo que tengan, pero siempre van a conservar lo que es, y si logran hacer un hogar, siempre van ¿saben dónde es la casa, no? Se van a ir, pero van a regresar. Normalmente esas personas terminan solas con mucho dolor. Entonces, la historia familiar es muy importante, conocer. Yo los invito para que ustedes hablen con esas personas mayores. ¿Se acuerdan de la clase ahora 8 días que hacíamos el ejercicio? Que fue hermoso, ¿no? Cuando tomábamos. Entonces, ¿cómo empieza esto desde nuestros ancestros? Nuestros primeros ancestros, ellos tomaron la tierra, hicieron sus cavernas y tomaron el alimento de Gaia. Gaia es nuestra madre, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a tomar. Nosotros, cuando llegamos al vientre materno, el espermatozoide ingresa a la mujer y toma ¿qué? El óvulo. ¿Para qué toma el óvulo? Para hacer vida, para crear ese ser. Luego, cuando esa persona ya está fecundada, este ser, ya hay una fecundación, ¿qué hace ese óvulo fecundado? Toma el útero, toma la madre, ¿cierto? Y de allí empieza a tomar los nutrientes y su cavidad abdominal para expandirse. Entonces y cuando ese ser nace, lo normal y natural es que las mujeres tengan sus hijos de cuclillas, que no haya luz. Desde allí empezamos el dolor. Mire que hay algo que, no sé si ustedes han escuchado, mire dónde nace el dolor. Ustedes han escuchado que cuando dicen, al niño le están doliendo las piernas, ¿qué contestaban los demás? O las abuelas, que decían, es que está creciendo. Se hizo una asociación entre crecer y el dolor, entonces crecer duele. Y nosotros tenemos muy improntados que crecer duele, y por eso es que después del tercer septenio nosotros empezamos a tener sufrimientos muy fuertes, porque ya estamos acondicionados a eso, y eso viene desde el árbol genealógico. Entonces, la historia familiar es muy importante. Les termino lo del bebé. El bebé, ¿qué hace después cuando nace? Toma el pecho, luego toma los brazos de quien lo atiende, toma cobijo porque hay que cobijarlo. El bebé está tomando atención de la familia, está tomando. Cuando ya el bebé se encuentra con una realidad donde ya no toma más, cuando ya no toma más, ¿sabe qué pasa? Que crea el vacío emocional, porque está midiendo que ya no me cuidan igual que antes, ya no soy el centro igual que antes, ya me dejaron en un lugar donde me van a cuidar. El bebé no entiende, el niño no entiende que es que papá y mamá deben ir a trabajar, entonces me abandonaron, y ahí se crea la herida de abandono. Pero ¿y si ese niño le dieron pecho hasta los 7 años? No, ahora sí, no te va a contestar ahora. Entonces, porque vamos a mirar este tema y eso lo vemos después, ¿vale? Entonces, la historia familiar, ¿qué me dice? La historia familiar me dice que yo tengo que conocer cómo fue mi árbol genealógico. Yo los invito para que hablen con papá, con mamá, con abuelos, con tíos, y que les cuenten las historias familiares. Miren, allí está la riqueza de nuestra sanación. Si nosotros empezamos a conocer nuestro árbol genealógico,
Hay algo que es muy lindo en la Biblia que dice: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Ya comenzamos a relacionar lo que nos está sucediendo con lo que se vivió en nuestro árbol. Que el abuelo fue esto. Por ejemplo, una persona que por más que intenta tener libertad financiera, por más que intenta tener dinero, llega un momento en que ya está logrando el negocio, ya le va a dar, ya va a conseguir el éxito, y algo pasó y no lo logró. Y eso es lo que vamos a ver ahora en votos, lealtades y fidelidades, porque tenemos, sin saberlo, o sea, el hecho de que usted no conozca lo que le está aconteciendo no quiere decir de que a usted no le estén pasando las cosas que le estén pasando. Entonces, si por ejemplo por allá un ancestro quebró, perdió su finca, perdió sus terrenos, perdió todo, quedó pobre, y la mujer le tocó que acompañarlo y no lo podía dejar, porque ¿cómo lo va a dejar ahora que no tiene plata? Su hija lo más probable es que consiga un hombre que también fracase, y entonces eso viene en el orden sistémico, en el transgeneracional, y cuando llega a la familia presente, a la descendencia, se da cuenta pues que también consigo hombres pelados, sin plata, que fracasan, que por más que hacen, y yo soy una luchadora, una guerrera, que lo estoy acompañando. Listo. O por ejemplo, las mujeres que se quedaron solas criando los hijos. Entonces, la bisabuela, porque el bisabuelo murió o se fue o simplemente no registró sino en el momento de tener los hijos, entonces esa bisabuela se quedó sola, y resulta que la abuela también se quedó sola, y la mamá, la hija pues se queda sola. ¿Qué va a suceder con esa descendencia? Que lo más probable es que empiecen a decir, bueno, y eso es a nivel inconsciente, ¿no? Hace un contrato y una lealtad con esas mujeres de ese clan familiar, con ese clan familiar, y empieza a decir inconscientemente, ¿no? Hace un voto y hace una fidelidad. Si mi clan familiar, mi familia no fueron casadas, no tuvieron buenos esposos, no les tocó solas, yo no me puedo permitir tener un esposo o estar casada, sino que yo me quedo sola. Esa va a ser una fidelidad y un voto. Cuando hacemos ese voto y esa fidelidad, suceden dos cosas en las generaciones que se vienen. Pues como no quiero seguir en la misma, de que me dejen sola criando los hijos, entonces las nuevas generaciones empiezan a no tener hijos, a quedarse en mujeres solteronas, y no consiguen una persona en su vida porque debe seguir con el tributo y la lealtad hacia eso. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar a romper esos votos y esas fidelidades. ¿Qué votos y qué fidelidades yo he hecho con mis ancestros, con mi árbol genealógico? Y eso es lo que yo deseo que veamos esta noche, para que ustedes empiecen a mirar de dónde vienen, por qué les está sucediendo a nivel del amor, de la salud y del dinero, las situaciones que tienen hasta el momento. Entonces, la historia familiar es algo que es demasiado importante. Usted tiene que saber los ocultos. Miren, esto es tan serio que si por ejemplo a una mujer en su niñez la violaron, el violador hace parte del árbol genealógico. Con cada hombre o mujer que usted se acueste, esa persona, si hace años ya no está en su vida, esa persona con su familia quedan haciendo parte de su árbol genealógico. Por eso es tan importante. ¿Se acuerdan que anteriormente se le decía a las niñas, mire con quién se va a meter, con quién se va a relacionar, con quién se va a casar? Porque usted no solamente se casa con esa persona, sino que también se casa con la familia de esa persona. Se refería es que esas personas, esas familias iban a ser parte de nuestro árbol genealógico. Cuando esas personas hacen parte del árbol genealógico, nosotros lo que hacemos es básicamente conectarnos con otros árboles, y somos el resultado de muchos árboles, ¿ya?
La historia familiar de una persona es fundamental para entender su presente, sus circunstancias o las problemáticas que lo aquejen. Si usted no conoce de dónde viene, no sabe para dónde va. Si en el árbol, en los ancestros, hubo asesinatos y no se saben, esas son informaciones ocultas. Y esas son informaciones ocultas, si nadie lo sepa, eso sale en los árboles. Cuando hay muertes de niños, o sea, en el vientre, por lo que sea, esas son cargas de los no nacidos que tienen las personas en el presente. O sea, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted habla con una persona y le dice, nace una chica, tiene mamá, papá, y dentro de esa familia hay 3 hijos. Pero resulta que el primero se murió y no cuenta. Entonces, y después nació una niña. Cuando le preguntan a la niña, dice, ¿cuántos hermanos son ustedes? Dice, no, yo tengo 2 hermanos. Soy la primera de 3. Perdón, soy la primera, sí, de 3. O sea, somos en total, hay conmigo 3. Resulta que esa información es errónea y sobre esa información errónea no se puede clarificar la vida de una persona, porque yo tengo que ocupar un lugar, es mi orden sistémico en el árbol genealógico, yo tengo que saber qué lugar soy. Entonces la persona dice, no, yo soy la primera. Resulta que no, eres la segunda porque hubo uno no nacido, o sea, viniste a ocupar el lugar del no nacido y ocupas el lugar hasta con las maletas que esa persona traía. Entonces miren cómo tengo la carga de que por más que quiera yo no avanzo, no puedo ir para adelante porque tengo esa situación. Por ejemplo, una familia donde papá y mamá tienen 2 hijos. Papá y mamá tienen 2 hijos. Y resulta que el papá por allá tuvo otros hijos. Entonces le preguntan a usted, ¿ustedes cuántos hijos? No, nosotros somos 2. Y yo soy la segunda de esos 2. Es una información errada, porque si su papá tuvo hijos o su mamá tuvo hijos por allá, así usted tiene que averiguar. El hecho de que usted no sepa si su papá tuvo más hijos por allá, usted tiene que averiguar una verdad para ocupar un lugar dentro del árbol genealógico, porque esa es su energía, ¿ya? Entonces, dice, si por ejemplo, de matrimonio de papá y mamá, son 2, pero se separaron y mi papá tuvo 3 hijos por allá, o ya los había tenido, entonces yo tengo que ubicarme. Si yo nací, y cuando yo nací de segunda, pero cuando nací ya habían 2 más, entonces son 4 hijos. ¿Qué lugar ocupo? Si ya habían 3 antes de mí, yo sería la 4ª. Suponiendo que sea ese el caso, que cuando yo nazco de segunda, pero si habían 2 antes, yo soy la 4ª de 4. O podría ser la 3ª de 4 si nace uno después, ¿ya? Entonces mire que ocupar un lugar es tener energía de poder y de buena información. Todo esto es lo que nosotros tenemos que empezar a reevaluar, tenemos que empezar a buscar toda esa información, porque esa información es la que nos va a permitir sanar lo ancestral. Si yo no sano lo ancestral, no sano nada. Lo que haya sucedido, ahora vamos a hacer una demostración y miramos cómo lo que ha sucedido con papá y mamá a mí me afecta. Lo que haya pasado con mis abuelos, bisabuelos, sin que yo los haya conocido, afecta. Cómo hayan muerto, afecta en mi vida. Si una persona en el árbol se ahorcó, se va a mantener ahorcada de situaciones. Y a veces se repite en la 3ª y 4ª generación, y eso es bíblico. ¿Okay? Se usan diferentes técnicas para descubrir cómo el inconsciente familiar interactúa con el inconsciente personal. Es decir, cómo el destino de una persona está ligado al devenir de sus ancestros o al sistema familiar del que proviene.
sea, nosotros sí o sí pertenecemos a ese sistema. Por ejemplo, en una familia hay un asesinato. El asesino, por ejemplo, que mataron al tío y lo mató fulanito. Ese fulanito ya pasa a ser parte de nuestro árbol genealógico desde el dolor. O sea, ya quedó involucrado. Hacia usted no le guste o tenga juicios al respecto, ya quedó involucrado en nuestro árbol. Entonces miren cómo las cosas empiezan a tener un sentido en nuestra vida. Todo lo que nosotros estamos viviendo o no estemos viviendo tiene correspondencia con el árbol. Si una persona no logra casarse, mire qué pasó con las mujeres de su árbol. ¿Qué pasó con los hombres de su árbol que usted dice, hasta aquí, yo no acepto esto para mí? Y desde allí viene también lo que yo tengo grabado en mi alma y en mi corazón. Por ejemplo, si yo les hablo de un pispirispis, ¿usted lo conoce? No, porque me lo acabo de inventar. No existe una figura en su interior que le diga que es un pispirispis. Si una persona desea y dice, no, es que yo quiero una familia, yo quiero hijos, yo quiero un hogar, y no logra casarse, no logra nada, no logra tener hijos, no logra reunirse con una persona apropiada para hacer esto, es porque en su inconsciente de su sistema familiar, la palabra familia no tiene ningún significado consciente. Se sabe que es familia, pero no está interiorizado lo que es familia. Si yo no interiorizo qué es familia, yo no voy a tener una familia. Porque si yo no viví una familia, antes al contrario, si tuve una familia donde había peleas, problemas, golpes, maltrato, no estoy diciendo que pase con todas las personas, porque pueden haber excepciones, pero sí les puedo decir que si una persona vive en esa situación y no sana esta situación, puede repetir el mismo patrón o simplemente decir, pero ¿por qué si yo quiero una persona, me quiero casar? Su inconsciente lo va a proteger de que usted no se case porque es que los hombres o las mujeres no son buenos. Entonces lo está protegiendo de que no le llegue una persona igualita a la que tuvo en su árbol. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, conocerlo le permitirá comenzar a sanar y liberarse de añejas y heredadas ataduras para convertirse auténticamente en usted mismo. Todo lo que pasó en su árbol negativamente, que usted no sepa, son ataduras. Y por más que usted desee, por más de que usted luche, si usted no logra organizar esas ataduras, si usted no las entiende y no las trabaja, si usted no hace un proceso para sanar esta información, créame que usted va a estar repitiendo exactamente lo mismo cada día. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar del amor, del supuesto amor que tenemos con nuestros padres. A veces hay situaciones como las siguientes. A veces decimos, las personas son muy dadas a hablar mucho, les gusta inspirarse, ¿no? Más allá de lo normal, y empiezan en esa inspiración a juzgar. Entonces, por ejemplo, una persona crece y se va del lado de sus papás y resulta que comienza, pero mire, ya no llama a su mamá, no llama a su papá, no está pendiente, no está esto, no lo otro. Y usted le pregunta a esa persona, ¿usted ama a su papá, usted ama a su mamá? Y le va a decir, sí, yo lo amo, yo la amo. Y usted se escanea, usted dice, yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, ¿cómo no la voy a amar? Resulta que todo lo que usted vivió en esa niñez, si su papá no estuvo, si su mamá lo dejó, lo abandonó, o lo trató mal, o no le prestó la atención que usted requería, o fue muy dura, o fue una mamá que no estuvo presente, lo dejó en un lugar y se fue con otro, entonces, y después viene a querer reclamarla, ya cuando usted crece, resulta que en ese momento, sin juzgar, pero en ese momento el que queda dolido es el niño interior. Entonces usted de grande dice, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá.
pero ¿por qué no tengo ese feeling? ¿Por qué no la llamo? ¿Por qué no la busco? ¿Por qué no la abrazo? ¿Por qué no la beso? ¿Por qué no estoy todo el tiempo pendiente? Porque es que el que le está cobrando ese vacío, esa falta de amor, esa falta de buenos cuidados, es el niño. Y ante eso no podemos hacer nada. Simplemente un proceso de sanación. Y eso es lo que yo hago en consultoría todos los días. Trabajar con esas personas heridas, porque no son ellos grandes, no somos nosotros grandes, es nuestro niño que está tan herido que no sabe cómo sanar esta situación. Entonces, cuando usted se encuentre con esa situación de que por qué no estoy tan pendiente de mi papá o de mi mamá, por qué no los cuido lo suficiente, por qué no los visito, por qué no los llamo, reevalúe qué está pasando con la relación que ese niño tuvo de su mamá. ¿Okay? Todo lo que tienes que resolver el presente lo puedes hacer investigando tu árbol. Mira, si tienes una situación de enfermedad financiera, de amor, sobre todo de relación de pareja, si tienes una mala relación de pareja, vaya y averigüe qué pasó con las parejas de su árbol genealógico. Allí está la semilla de la sanación. Nosotros no somos entes aislados. Por eso yo estoy muy de acuerdo que cuando adoptan un niño, al niño se le diga que es adoptado. Porque nuestro sentir interno, esa brujulita interna que tenemos, nos está diciendo, yo no pertenezco aquí. Por eso es tan duro cuando una persona adulta se da cuenta que ese no era su papá y ese no era su mamá. Yo debo decirle a esa criatura, mire, a mí me encantan las metáforas. Aquí sí vamos a la programación neurolingüística, me encantan las metáforas. Yo cuento el cuento de un conejito que tenía otro conejito y por ello una conejita que no pudo quedarse con el conejito, entonces resulta que ese conejito estaba solito y que alguien quería tener ese conejito y darle mucho amor, entonces la otra conejita dijo, cuídemelo, quiéramelo mucho, yo se lo entrego, no sé qué. Cuéntele una metáfora y así el niño va a entender. Cuando usted le cuente ya tanto esa metáfora, va a llegar un momento en que el niño, cuando usted le cuente la verdad, está preparado para entender el amor que tuvieron ambas madres, una para entregarlo y otra para recibirlo. Y si la otra murió, pues con mayor razón lo va a entender, te va a valorar más. Pero no podemos recibir amor de un niño o no juzgamiento de un niño cuando le mentimos sobre su historia. Porque todos tenemos derecho a saber cuál es nuestra historia, dónde venimos, cómo estamos viviendo. Todo lo que tiene que resolver, hay que resolverlo ¿desde dónde? Desde el árbol. Pero estamos resolviéndolo desde aquí. Queremos es, pero ¿por qué usted no quiere a su mamá? ¿Por qué usted no la llama? ¿Por qué no la busca? ¿Por qué no busca a su papá? No, vaya donde el niño, sale el niño y ahora se arregló la situación con su papá, porque el grande no tiene rollos con la mamá ni con el papá. De grande no tenemos rollo, el rollo lo tiene el peladito que está dentro de nosotros, ¿ya? Pero si te dicen, no, usted es consciente, entonces, ¿por qué no vas? Eso ya sería un tratamiento. Entonces, investigando tu árbol, porque a pesar de que vas a trabajar con tus ancestros, el árbol tiene una memoria que se reproduce de generación en generación. Si una memoria no es sanada en una generación, se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Si usted sana una situación ahora, usted le está haciendo un favor a sus nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Ya? Y es bíblico. Entonces, se atrapa, se toma y entras en el escenario con un guión preescrito y empiezas a vivir cosas que seguro las vivió antes más que alguien en tu familia. Mire, nosotros lo que estamos haciendo es vivir la historia de una novela que se vivió hace mucho tiempo y la estamos repitiendo ahora. Y los nuevos personajes somos nosotros. Hagan de cuenta que hace 20 años se hizo una novela famosa en RTI. Y ahora la quieren reproducir, pero que hacen el mismo guión con personajes diferentes. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Somos unos nuevos personajes viviendo historias de nuestros ancestros. Por eso, sanar el árbol familiar es urgente. Es urgente. Saber de dónde venimos, quiénes somos, quiénes son nuestros ancestros, qué hicieron.
cómo vivieron el amor, cómo vivieron su salud, cómo vivieron su parte financiera. Todo eso es importante. Algunas familias son complejas, son una olla llena de secretos, tabúes, silencios y vergüenzas. Las vergüenzas son esas culpas ocultas que nosotros sentimos y no sabemos de dónde vienen, ¿ya? Y empezamos como a vivir una vida que no nos pertenece y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué? Entonces, somos portadores de los conflictos no solucionados de nuestro árbol y eso se manifiesta en nosotros como chivo expiatorio, haciéndonos sufrir, impidiéndonos amar, tener relaciones sexuales, realizarnos y ser felices. Uno de los tabúes más importantes está en la sexualidad, ¿okay? Cuando han habido incestos, cuando han habido esas transgresiones del árbol familiar, y por ejemplo fue por allá en la séptima generación, ahí arriba, resulta que viene la tercera y hay situaciones donde yo no resisto y no puedo ver a mi padre. Y yo digo, bueno, y empiezan a decir, pero el papá me pasó a mí con una consultante y decíamos, pero si el papá de esta niña esto y lo otro, empezamos a buscar por todos los lados a ver qué era. La niña no quería ni acercársele ni ver, y nada, no ha sucedido nada que podamos decir que pudiera alterar. Cuando empezamos a revaluar lo del árbol, a buscar hacia atrás, resulta que esa niña viene de una niña, o sea, el árbol la historia de ella comienza con el papá de esa generación. El papá tuvo relación con la hija y tuvo una hija, y desde allí empieza a ver toda esa, solamente fue en ese espacio, ¿no? Pero eso era una vergüenza y un secreto familiar que se guardó y generación en generación sabían, pero lo decían calladito y ocultamente. Resulta que donde se destapó la olla, en la niña que le tenía miedo al papá. ¿Por qué le tenía miedo? Porque su transgeneracional lo llevaba a que le pudiera causar el mismo daño que había recibido. ¿Okay? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Okay? Bueno, listo. Sigamos. Bueno, entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar nuestra historia familiar, el solo hecho de descubrir nuestro clan familiar, empezamos a hacer una nueva historia, ¿ya? No seguimos cieguitos repitiendo la historia de nuestros ancestros, sino que básicamente lo que nosotros hacemos es empezar a crear un nuevo guión. Y eso es lo que yo deseo, que ustedes investiguen su historia y empiecen a crear un nuevo guión. Y el nuevo guión es cómo yo voy a hacer mi vida para que la nueva generación la viva bien. Lealtades, votos, contratos, fidelidades inconscientes con mi clan. Todos, absolutamente todos tenemos lealtades, tenemos votos, tenemos contratos y tenemos fidelidades con nuestro clan familiar. ¿Okay? ¿Listo? Empezamos. Dice que quien sana su lealtad familiar libera todo su potencial. O sea, miren que a veces somos tan leales al árbol que no nos permitimos la felicidad. Si las mujeres no fueron felices, yo no sé por qué yo no puedo ser feliz. Entonces, luego yo le devuelvo eso al clan. Esto es mío. ¿A quién le pertenece? Y a quien se le pertenece yo le entrego su regalo. Si yo estudio la historia familiar, yo digo, eso no me pertenece a mí. ¿A mí qué me pertenece? La felicidad. Entonces lo que hacemos es liberarlo. ¿Cómo libero una lealtad? Ya no haciendo más juicio ni haciéndole... ¿Qué es una lealtad? Algo a que yo le hago un honor, una reverencia y no la contrario. O sea, siempre hago lo que es leal. Entonces, el desleal sería que yo sea feliz con una persona y que tenga una pareja, tenga una buena familia. Eso sería deslealtad para el árbol, que no hubo una buena familia ni una buena relación. ¿Sí?
Lealtades familiares inconscientes tienen más poder sobre nosotros que lo que nosotros imaginamos. Miren, las lealtades son tan fuertes, que la verdad es que un 70% de nuestra vida se ha fundamentado en esas lealtades. Muchas veces no comprendemos el por qué somos incapaces de cambiar ciertos hábitos o de conseguir lo que nos proponemos por el hecho de ser fieles a nuestros progenitores. Tenemos que seguir siendo fieles. Cuando nace alguien que quiere romper las reglas del clan familiar, de los ancestros, nace lo que llamamos las ovejas negras. Entonces las ovejas negras son los que hacen todo lo contrario, son los más arbitrarios, los bipolares, los drogadictos, si se puede, los fumadores, bueno, todos los que hacen, los que avergüenzan, entre comillas, al árbol. Resulta que estas ovejas negras son la semilla de pureza, de sanación de nuestro árbol. Esa que dice, no, es que es la loca de la casa, es la que no sirvió para nada, esa es la que viene cargando con toda la información, y ahí es donde tienen que estar nuestros ojos y es de estar nuestra mirada allí. Porque lo que nos está diciendo esta persona es, yo vengo cargando con todo y ya es hora de sanarlo. ¿Qué hacemos con las ovejas negras? Las criticamos, las rechazamos, hablamos, las juzgamos y no hacemos a la hora del té nada. Queremos es que otros nos sanen el que nos salió, entre comillas, mal. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un árbol de mango y ha dado muy buenos mangos, pero empiezan a haber mangos que salen con gusanos o dañados, usted comienza y coge esos mangos y empieza a botarlos. ¿Qué hace un buen agricultor? Empieza a mirar si tiene alguna pez, alguna cosa, le echa pesticida, lo fumiga, le hace cosas, o empieza a mirar si es por nutriente, empieza a nutrirlo. Es rara vez que un buen agricultor diga, no, cortemos este árbol. ¿Por qué no lo corta? Porque sabe que le va a costar muchos años. Ya cuando ve, lo corta de raíz y planta un nuevo árbol. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que coger de raíz la situación en el orden sistémico de ese joven o esa jovencita y arreglar la situación para potencializar su vida. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hacemos es liberar el árbol. Entonces, las ovejas negras no son tan malas. Te propones cambios y siempre acabas saboteándote sin comprender por qué. O sea, a veces nosotros decimos, no voy a seguir haciendo esto, voy a hacer esto, voy a hacer este negocio, realmente voy a cuidar mi hogar, voy a hacer un hogar bonito, y cuando nos damos cuenta, eso no pasó, se saboteó. ¿Por qué? Porque hay una lealtad, porque hay un voto, hay una fidelidad allí. Todas esas palabras son sinónimos, o sea, deben ser lo mismo, la lealtad, los votos, la fidelidad. No, cada uno tiene algo diferente, porque yo puedo hacer una fidelidad más no un voto. Yo puedo ser leal sin haber hecho un voto. A veces sí es lo mismo y funcionan igual. Existen áreas en tu vida en las que repites ciertos patrones familiares y no consigues lo que te propones. Por ejemplo, los papás que por más que hacen, no logran hacerlo, no prosperan. Mamás que por más de que hacen siempre quedan solas cuidando a los hijos, y viene la hija también. Tiene hijos y se quedó sola porque el otro no le respondió, y así por el estilo. Entonces estamos repitiendo secuencias y estamos siguiendo huellas y patrones que no nos corresponden, no hacen parte de nuestra vida. ¿Okay? Siente la necesidad de ser aprobado o reconocido por tu clan familiar. Allí es donde hay una información bastante fuerte. Nosotros nos la pasamos buscando aprobación del clan familiar. Y ahí es donde nos volvemos las niñas buenas y los niños buenos. Entonces las niñas buenas complacen a mamá, ayudan a la familia, son las más abnegadas, son las que están para todo y para eso. Y resulta que se vuelven unas víctimas y en el fondo son victimarias. Porque no hay víctima que no sea victimario. Y no hay victimario que no pase por el rol de víctima.
Sin darnos cuenta, aceptamos ciertas conductas y formas de pensar por miedo a perder el amor, la atención, ¿sí lo ven? Y la aprobación de nuestros familiares. Somos leales a nuestros progenitores sin cuestionarnos. Y la verdad es que lo hacemos sin darnos cuenta y eso está en piloto automático. Y cuando hacemos conciencia, ¿y cómo hacemos conciencia? Buscando la información de nuestro árbol, porque uno dice, lo que le pasó a la abuelita, a la bisabuela, a la tatarabuela, me está pasando a mí. No, eso hay que sanarlo porque no quiero que le pase a mis hijos o a mis hijas. ¿Ya? Eso es expansión de conciencia, eso es hacer conciencia sobre algo. Cuando yo ya sé, ya empieza el proceso sanador. A veces ni siquiera es necesario hacer una terapia, consultoría. ¿Cómo? Sí. Ahí está jugando. Colombia, Brasil. Colombia, Brasil. Pensé que era mexicano. Gol de Colombia. ¿Gol de Colombia? Sí, no, es que está escuchando la voz. No, pues ya me ha salido. El problema de estas lealtades familiares es que nos impiden crecer y ser auténticos. Entonces, cuando yo me estoy pareciendo a mamá y cuando yo no me puedo separar de mamá, y son esas mujeres que se casan y todavía viven con la mamá, no pueden faltar un domingo a la casa, no pueden faltar un al que le caiga el guante, ¿no, Patricia? Katy, el que le caiga el guante, ¿no? Entonces, son esas lealtades que estamos haciendo, porque yo tengo que seguir siendo la niña buena y entonces no puedo tener un buen hogar porque una niña pequeña no tiene relaciones con hombres grandes. Entonces, ¿qué hago? Entro en conflicto con mi pareja y no tengo una pareja o no tengo hijos, ¿por qué? Y a veces se ve que tiene matriz infantil. Mire que todo viene desde el árbol. Lealtades. Vamos a mirar qué es una lealtad, cómo funciona y qué podemos hacer con esas lealtades. Cuando se siguen los mandatos de la familia, se siente culpa. La lealtad refiere al mantenimiento del grupo, lealtad vertical de una generación a otra, lealtad horizontal entre pareja, entre hermanos. O sea, miren que nosotros hacemos lealtades por todos los lados, con hermanos, con padres y con nuestro clan familiar. Entonces, si miren cómo es una lealtad. Por ejemplo, eso es de la vida real. Una persona, un señor pues trabajaba mucho, estaba muy pendiente de su familia y tiene un accidente y queda inválido. Entonces su hermano menor, ese era su hermano mayor, su hermano menor empieza a cuidarlo, a ayudarlo, pero a veces salía a jugar fútbol porque él quería ser un gran futbolista. Y él hace una consultoría y dice, ya no puedo jugar fútbol porque me duele mucho las piernas. Entonces decidió y empezaron a hacerle una cantidad de exámenes y no le salía nada. Resulta que él estaba haciendo era una lealtad y una fidelidad y hasta un voto con su hermano. Si tú no puedes caminar, yo no voy a ser futbolista porque no es correcto, no es leal. Entonces yo te doy mi voto de fidelidad y me enfermo inconscientemente. ¿De dónde? De las piernas para... Y hay momentos en que hay enfermedades y accidentes que se repiten, ¿no? O a veces alguno muere y al tiempo muere otro de la misma forma, porque hizo la lealtad. Entonces, cuando algo malo pasa en una familia, en una casa, lo primero que deben de hacer es decir, esto no me corresponde. Llévense las manitos aquí al pecho. Pasó una desgracia, le pasó una quiebra a alguien, alguien se separó, alguien se murió, se enfermó, lo que sea, alguien de su clan familiar, no importa si es primo, hermano, lo que sea, y usted llega y llévese las manos aquí y dice, lo siento por lo que te pasó, esto no me corresponde y no lo recibo, no hace parte de mi vida a partir de ahora. No hago voto, no hago lealtad y no hago fidelidad. Y ya. Y cuando yo me vaya a conectar que ay pobrecita lo que le pasó, pobrecito, no me corresponde. No cargo con esto.
Entonces, eso es una forma de no sanar las generaciones que vienen. Si en todo el árbol se hubiera hecho esto desde el principio, en el árbol no tendríamos las situaciones que tenemos, ¿ok? Bueno. Tú no eres responsable de la felicidad de tus familiares. A veces, por ejemplo, hay 3 hermanas, o bueno, 2 hermanas y un hermano, lo que sea, y resulta que una se consigue el trabajo de la vida, le van a pagar súper bien, y entonces su hermana está con un niñito ahí en la casa, está varada, está sin nada, y comienza la otra, no, yo con este trabajo y mi hermana sin nada, pues yo le puedo ayudar, pero no es lo mismo, no hay qué. Y resulta que o va a presentar la entrevista de trabajo, o ya la presentó, algo se pasa y le dicen no puede. O si le dan el trabajo, empieza a trabajar, empieza a decir no, yo no puedo con esto es muy duro, no sé qué. ¿Y qué hace? Sabotea esa nueva experiencia y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es que mi hermana no lo logró. También sucede con las hijas o con los hijos. Vamos a hablar de las hijas. Nace una chica muy brillante, muy bien y todas las cosas, pero la mamá siempre vive en casa y es ama de casa, porque no cumplió sus sueños, porque se quedó cuidando a su hija, su hijo, lo que sea, la familia, dio todo para esa familia, y resulta que uno le pregunta a la hija viene o va a consultoría y dice, no, es que no consigo trabajo, no sé qué hacer, no sé esto y lo otro. Tú le preguntas, ¿qué hace tu mamá? No, nada, en la casa. No, ella se quedó en la casa por cuidarnos, por estar bien. No, ahí tiene una lealtad para su mamá. Si tú te consagraste, si tú te abnegaste, te sacrificaste por mí, yo lo mínimo que tengo por hacer es quedarme aquí, hacer lo mismo, porque no puedo ser más grande que tú, porque yo soy la pequeña, soy más pequeña que tú. Entonces lo que hay que hacer es imaginariamente, ahí donde están, imagínense, dejemos los lapiceritos por favor quieticos, ¿me tienen? Entonces cogen y se imaginan que al frente tienen a mamá. Van a imaginarse allí que al frente está mamá. Traen la energía de esa mamá allí, ahora respiren, tomen aire y van a decir, mamá, yo soy tu hija, tú eres mi madre. Madre, recuerda, yo soy tu hija, no la pequeña, soy tu hija. Tus historias, tus lealtades, tus votos, tus fidelidades, solo te pertenecen a ti y al árbol genealógico, al clan familiar. Yo ahora no acepto ninguno de esos contratos, lealtades y fidelidades que tú asumiste. Yo los corto, pasen la mano por el frente, yo los corto y empiezo una nueva historia de sanación, aquí y ahora. Listo. Lo mismo hacen con papá. Esto está quedando grabado, entonces lo pueden ver. No sé si están transmitiendo desde el aquí y el ahora o desde dónde, desde el aquí y el ahora. Entonces, del grupo de Facebook del aquí y el ahora se está guardando, y desde allí vamos a seguir transmitiendo, pues como para potencializar el grupo. Van a empezar a organizar su sistema familiar y en no hacerse responsable de lo que le esté pasando a su mamá. Yo puedo amarla y nadie va a decir que no la ames, pero es su historia, lo que ella ha aceptado. Así como tú llegaste a estos procesos, tu mamá también tiene la posibilidad de llegar. Porque Marielita está aquí y es la grande del grupo, y a ella le debemos ese tributo de ser la grande, y ella está haciendo algo para que su vida sea mejor. Sus hijas no están acá, ¿sí ve? Y es un gran ejemplo para nosotros.
Entonces no es el cuento de que es que mi mamá ya es mayor, ya mi mamá es adulta. No, yo no voy a cargar con tus lealtades, votos y fidelidades. Yo hago ahora mi vida. ¿Ok? Bueno. Toma la decisión de romper los contratos emocionales invisibles para poder ser coherente con tus valores y crecer. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Siempre con este ejercicio, rompan esas fidelidades, rompan esos votos. Con solo tener la intención de romper esos votos y esas fidelidades, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. No necesitamos estar haciendo una cantidad de cosas. Podemos constelar, podemos hacer una cantidad de utilizar herramientas, lo que les decía de barras de Access, que funcionan súper bien en este caso, pero también es bueno utilizar la herramienta de la conciencia, volvernos conscientes, porque cuando tú sabes lo que te está pasando, tú puedes tener un proceso de sanación. ¿Okay? Bueno, entonces a los que se conectaron les agradezco muchísimo, espero poderlos ver en otra oportunidad y nosotros vamos a un break. Namaste. ¿Listo? Si hay preguntas, espérate, si hay alguna pregunta de las personas que nos las dejen ahí en el chat y yo luego la respondo si quieren saber más del tema. ¿Okay? Entonces, para que corte ya. Hoy va a tener entonces a las 6 las caras de